Buenas tardes, gracias pues por asistir a esta charla sobre la cuestión nacional, sobre la cuestión nacional catalana, sobre los países catalanes. Y a la hora de plantear la sesión, fundamentalmente hay dos aspectos importantes. Primero, plantear toda una serie de constataciones al entorno de la cuestión nacional catalana, al entorno de qué son los países catalanes como realidad nacional, y después de esta primera constatación, todo un seguido de apuntes sobre la importancia de la cuestión nacional catalana y de los países catalanes como proyecto de construcción nacional, revolucionario que escapa a la lógica de la construcción nacional y de los estados-naciones de matriz liberal decimonónica, y cómo desde la izquierda independentista planteamos a día de hoy, en el 2018, la cuestión nacional y la construcción nacional de ámbito completo. Es decir, no la cuestión estrictamente nacional de la construcción regional de una parte de Cataluña, de las 4 provincias catalanas del Principat, sino la construcción nacional en un sentido amplio y sus diversas dimensiones, sus diversos aspectos que permiten vehicular una propuesta, un programa de transformación social, de unidad popular para el conjunto de la nación. Planteábamos inicialmente la cuestión de unas constataciones básicas. Claro, las constataciones básicas siempre son relevantes porque permiten clarificar aspectos aparte en una cuestión aparentemente ambigua, en una cuestión aparentemente pantanosa como la de los países catalanes. Las constataciones y la constatación fundamental es que los países catalanes son una realidad nacional, es decir, una realidad nacional formada por una conciencia nacional, es decir, por un grupo que históricamente se ha constituido como un grupo humano con una solidaridad de tipo nacional, y con un grupo humano con una conciencia de tipo nacional, con una realidad de tipo nacional, que ha tenido, podríamos decir, contrastes, que ha tenido, podríamos decir, derivaciones específicas en cada uno de sus territorios. Planteábamos la cuestión de la constatación de los países catalanes como realidad nacional. Es una constatación que ha existido, podríamos decir, desde el siglo XIX, pero nos sirve como punto de partida a la reflexión, seguramente, del gran ideólogo de la cuestión nacional y de los países catalanes como realidad nacional y como proyecto nacional, que fue Joan Fuster. Y Joan Fuster, pensador catalán de Valencia, catalán de Sueca, que no solo se dedicó a la formulación ideológica discursiva de los países catalanes, sino al estudio de la literatura, al estudio de la historia, al estudio de la política en un sentido amplio, planteaba una constatación que podríamos decir triste, planteamos una constatación que podríamos considerar realmente decepcionante, justo en 1978, poco tiempo después de iniciada la transición de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria de matriz monárquica, y Fuster constataba un aspecto fundamental en 1978. Fuster trabajó desde la publicación en 1962 de Nosaltres els valencians, que era una reflexión sobre el carácter nacional catalán de los valencianos en términos históricos, pero que fundamentalmente planteaba una propuesta política clara. La propuesta política clara era que solo a través de la unidad política de todos los catalanes, el Grupo Nacional de los Catalanes tenía posibilidad de desarrollarse y de sobrevivir. Pues Fuster desde 1962 trabajó intensamente, podríamos decir, en la formulación discursiva política de los países catalanes, de la realidad nacional catalana en el conjunto de territorios de habla catalana, y en el año 78 Fuster constataba amargamente una cuestión fundamental al entorno de los países catalanes. ¿Qué es lo que constataba Fuster en 1978? Traduzco al castellano más o menos de forma literal. Fuster en el 78 decía, en este momento los países catalanes entendidos políticamente, es decir, los países catalanes como proyecto político, son una pura ilusión del espíritu. Claro, esta constatación partía de ¿qué? Partía fundamentalmente de poner sobre la mesa, certificar que el conjunto, no solo de la izquierda política, sino el conjunto del nacionalismo catalán en el Principat, en el País Valenciano, en las Islas Baleares, en la Cataluña Nord, habían abandonado, habían relegado el proyecto nacional de países catalanes a una posición absolutamente secundaria. Si descontamos la izquierda independentista, una izquierda independentista podríamos decir minoritaria, pero con un cierto impacto en los 70,
el resto de partidos políticos habían desestimado, habían desechado el proyecto político de los países catalanes como proyecto de construcción nacional posible. Claro, eso puede a día de hoy parecer una cosa obvia, puede a día de hoy parecer pues bueno, una realidad disponible, una realidad constatable, pero claro, cuando Fuster planteaba esto en el 78, nosotros un año antes nos encontramos, por ejemplo, que el Partido Socialista del País Valencià, que después sería PSPB-PSOE, en su manifiesto fundacional afirmaba una cosa que ahora nos parecería absolutamente delirante en boca de cualquier dirigente o de cualquier militante del PSPB-PSOE en el País Valenciano o en el Principat o en cualquier punto de los países catalans. El Partido Socialista del País Valencià, en su manifiesto fundacional de 1967, consideraba de manera explícita, de manera literal, que el País Valenciano forma parte de una comunidad nacional más amplia, integrada también por las Islas Baleares, el Principat de Cataluña, Cataluña Nord y Andorra, es decir, incluso Andorra. Es decir, claro, la constatación de Fuster partía básicamente de ¿qué? Partía de una cierta efervescencia previa en la cual el proyecto nacional de los países catalanes era un proyecto nacional disponible, existente. Es decir, nadie ponía en cuestión la existencia de un grupo nacional, de una catalanidad nacional, de una cuestión nacional catalana que cubría desde los territorios catalanes bajo ocupación francesa hasta Torrevieja, hasta Guardamar. Y esa constatación, que era una constatación disponible, una constatación de un proyecto nacional posible e incluso deseable por toda la izquierda política, a la altura de 1978, en términos de formulación política, había sido absolutamente desechada. Claro, eso nos indicaba dos cosas importantes. La primera, podríamos decir, toda la dinámica absolutamente reformista, absolutamente negacionista, absolutamente lamentable de la transición española en el sentido de la posibilidad de construir nacionalmente los países catalanes, pero nos ponía sobre la mesa también una cara B, en la cual los países catalanes como realidad nacional catalana amplia, compartida, existente, habían sido durante décadas asumida como la realidad nacional por antonomasia de lo catalán. Claro, este factor es fundamental, ¿por qué? Porque si nosotros nos situamos en el punto en el que hoy estamos, en el 2018, uno puede pensar, y sobre todo al calor del proceso, podríamos decir, soberanista en el Principat, que la cuestión de los países catalans históricamente ha ocupado un lugar marginal y ha ocupado un lugar absolutamente secundario en la formulación de la cuestión nacional catalana. Claro, en la formulación de la cuestión nacional catalana, la catalanidad, la definición de la catalanidad como una conciencia nacional, como una realidad nacional claramente definida, hace 50 años, hace unas décadas, hace 60 años, 70 años, 80 años, era absolutamente impensable sin contar, sin integrar una realidad como la realidad nacional catalana del País Valenciano, la realidad nacional catalana de las Islas Baleares, de la Franja de Ponent o de la Cataluña Nord. Por lo tanto, la primera constatación es importante. Existe una realidad nacional, existe un sujeto nacional, que es el sujeto nacional catalán, que tiene grados de conciencia diferenciada. Y esa es una constatación. La cuestión de los grados de conciencia diferenciada en el marco de esta realidad nacional no significa que podamos dividir el país entre el País Valenciano, entre el Principat, entre las Illes. En el interior del Principat de Cataluña existen grados de conciencia nacional también diversa, contrastes absolutamente marcados, y lo fundamental es tener en cuenta que la realidad nacional se construye históricamente como un todo claramente diverso, pero que es una realidad nacional que existe. Claro, aquí la cuestión fundamental es esa realidad nacional objetivamente constatable, objetivamente existente, cómo un movimiento político revolucionario consigue formularla en términos de proyecto político válido que sea asumido por una parte importantísima de la población, por una parte importantísima de la sociedad. Seguramente este aspecto es en el que Fuster se refería fundamentalmente cuando decía que en el terreno político los países catalanes eran una esperanza de
una ilusión del espíritu, en el sentido de que existía una realidad nacional, pero esta realidad nacional no tenía proyecto político disponible de construcción nacional que permitiera ejecutarla, que permitiera realizarla en un sentido pleno. Claro, desde este punto de vista, ¿cuál es la apuesta o cuál es, podríamos decir, el análisis o la posición de la izquierda independentista al entorno de la cuestión nacional y al entorno de la construcción nacional? Primer punto de partida fundamental, la existencia de una realidad nacional, de una conciencia de grupo de tipo nacional, que es la catalana, que existe en diferentes puntos de los países catalanes de formas diversas. Es decir, no una catalanidad teledirigida desde el Principat de Cataluña que hace de onda expansiva y replica un grado de conciencia mayor al resto de territorios, sino una catalanidad multipolar, construida históricamente desde una dimensión cultural, política, económica, social y que se expresa desde dimensiones diversas y desde puntos de vista también diversos. Claro, en este sentido, desde la izquierda independentista, ¿cuáles son los elementos fundamentales que permiten, podríamos decir, plantear la opción de la construcción de los países catalanes en un sentido revolucionario, en términos de un proceso de construcción nacional, un proceso de creación de un sujeto nacional que existe objetivamente, pero que no tiene, podríamos decir, un proyecto político disponible que le activa, que le da carácter de oferta política amplia a inicios del siglo XXI. Fundamentalmente, para responder a esta cuestión o para apuntar aspectos interesantes sobre este sentido, sobre este aspecto, hace falta, podríamos decir, remarcar diversos puntos o apuntar diversos indicadores o diversos aspectos. Claro, en primer lugar, la cuestión fundamental, es decir, tenemos una realidad nacional existente, objetivamente existente, pero una realidad nacional que necesita de un proceso de activación a través de la formulación de un proyecto político de construcción nacional. Claro, en este sentido la izquierda independentista desde su primera formulación orgánica en 1969 ha formulado pues varios proyectos, varias propuestas de construcción nacional, pero lo importante a inicios del siglo XXI es plantearse cuáles son aquellos aspectos fundamentales que permiten transformar esta realidad nacional en un proceso de construcción nacional revolucionario. En este sentido, hay diferentes aspectos que vale la pena mencionar y que vale la pena profundizar. El primer aspecto fundamental tiene que ver con la formación de las conciencias de grupo de tipo nacional. Esto es una cuestión importante porque, claro, desde un determinado nacionalismo o desde un determinado pensamiento nacional, tradicionalmente se han considerado las conciencias de grupo de tipo nacional como unas realidades existentes a través del tiempo y con un carácter ahistórico. Desde el punto de vista de la izquierda independentista, es necesaria, es fundamental una constatación en el sentido de considerar las conciencias de grupo de tipo nacional como una expresión de identificación colectiva que produce una sociedad en un momento y en un tiempo determinado. Esto es una cuestión fundamental, ¿por qué? Porque fundamentalmente los grupos nacionales se han de concebir, en realidad están producidos históricamente, y por lo tanto los grupos nacionales no han existido siempre, son producto de unas coordenadas estructurales en términos económicos, después entraremos en términos económicos, sociales, culturales, y desde el punto de vista de una concepción marxista de las conciencias nacionales y de las realidades nacionales, es fundamental determinar que los grupos nacionales tienen un proceso de formación material, histórico, se construyen sobre el tiempo y por lo tanto son realidades de grupo, conciencias de grupo que tienen un carácter mutante. Es decir, las realidades nacionales y las conciencias de grupo de tipo nacional no han existido siempre, seguramente no existirán siempre, pero uno debe constatar ese carácter histórico, temporal, material de la producción de identidades colectivas que se fundamentan en aspectos estructurales objetivos y en aspectos subjetivos. Es decir, fundamentalmente, por lo que a nosotros nos interesa en la cuestión nacional catalana y la aparición de la catalanidad como forma de conciencia nacional, debemos partir de la máxima de que es fundamentalmente un fenómeno, una realidad de nuestra contemporaneidad. Es decir, todas
las realidades nacionales, todas las conciencias de grupo de tipos nacional, son un producto de la contemporaneidad, son un producto, podríamos decir, del estado de desarrollo de las sociedades en los últimos 3 siglos, en el sentido de que evidentemente se pueden buscar sustratos, se pueden buscar aspectos de larga duración previamente a la instauración, al proceso de producción social del capitalismo, pero fundamentalmente las realidades de tipo nacional, tal y como las concebimos nosotros a día de hoy, son producto de unas nuevas formas de relaciones de explotación, de relaciones de dominación, que se configuran a través de los 3 últimos siglos. Es decir, no siempre han existido conciencias nacionales y no siempre han existido naciones ni realidades nacionales. Las realidades nacionales son unos tipos concretos de solidaridades de tipo horizontal entre personas que se identifican colectivamente en un estado determinado de la evolución histórica. Claro, eso es fundamental, ¿por qué? Porque si nosotros concebimos la catalanidad y la conciencia nacional como proceso de identificación colectiva en términos cambiantes, en términos históricos, en términos materiales, nosotros podemos analizar la catalanidad, podemos analizar la cuestión nacional catalana como un proceso histórico que está en construcción permanente. Y por lo tanto, si es un proceso histórico que está en construcción permanente, desde esta perspectiva los países catalanes son un proyecto y son un tipo de conciencia nacional, una formulación de construcción nacional no solo perfectamente posible, que eso es una cosa que podríamos decir evidente, sino que son susceptibles de convertirse en ¿qué? En un proyecto de emancipación nacional, de ruptura nacional, de dinamitar una forma de dominación concreta, que es la del Estado español, siempre y cuando sea asumida como identidad colectiva y como proceso de construcción nacional por una mayoría social, por una mayoría del pueblo trabajador de los países catalanes. Por lo tanto, este es el primer aspecto fundamental. Las realidades nacionales, las conciencias de grupo de tipo nacional, como procesos de construcción histórica, como procesos de construcción material y como procesos de construcción histórica y construcción material que tienen carácter cambiante. Claro, ese factor es importante. Porque ese factor es importante, sobre todo si lo comparamos con una determinada concepción de la cuestión nacional catalana de matriz decimonónica, de matriz idealista, de matriz romántica, que considera que hay una catalanidad tipo más o menos preservada, que se manifiesta históricamente en las mismas formas a través del tiempo y que esta catalanidad tipo de manera preservada es la que activa pues la lucha por la liberación nacional, sobre todo en el Principat. Claro, eso es una construcción ideológica que sirve fundamentalmente para justificar posiciones políticas cambiantes y errantes en la mayoría de los casos, pero que no sirve para analizar seriamente y desde un punto de vista materialista la realidad nacional catalana, y me atrevería a decir que ninguna otra realidad nacional desde el punto de vista de la izquierda independentista y desde un punto, podríamos decir, del marxismo más analítico o desde un punto de vista más materialista. Por lo tanto, esta es la primera cuestión que merece la pena remarcarse. La segunda cuestión fundamental en relación als països catalans. Claro, la segunda cuestión fundamental es la idea de que los países catalanes como realidad nacional completa, como expresión nacional de la catalanidad y como proyecto de construcción nacional son sinónimo y han sido sinónimo desde sus primeras formulaciones de un proyecto nacional revolucionario. De un proyecto nacional revolucionario a día de hoy y de un proyecto nacional revolucionario desde sus primeras formulaciones. Claro, si nosotros buscamos las primeras formulaciones de la idea de países catalanes en un sentido político, nosotros nos encontramos con una cosa que puede, no es que sea especialmente excepcional, pero las primeras formulaciones de la idea de países catalanes no aparecen ni en las 4 provincias catalanas denominadas Principat, ni en las Islas Baleares, ni en la Cataluña Nord. Aparecen en un punto como el País Valenciano, que tiene una forma particular de catalanidad, una forma genuina, central de la construcción de la catalanidad, a finales del siglo XIX. Claro, desde esta primera formulación a finales del siglo XIX y desde el resto de formulaciones durante las primeras décadas del siglo XX,
durante el periodo de la Segunda República, durante el exilio antifranquista, cuando se empiezan a formular, por ejemplo, desde el exilio mexicano, la idea de 3 países, una nación, como forma de dinamitar la dictadura fascista del general Franco, hasta las formulaciones más sistemáticas de Fuster, ya la construcción de los países catalanes a partir del 1962, los países catalanes han tenido siempre este carácter de proyecto nacional, de proyecto de construcción nacional revolucionario. ¿En qué sentido? En el sentido fundamental, o sea, en varios sentidos, pero sobre todo en un sentido fundamental. Claro, la realidad nacional catalana y la conciencia nacional catalana tiene una particularidad. Tiene una particularidad en el sentido de que es una realidad nacional, como hay otras muchas en Europa, en América y en el resto del mundo, que son realidades nacionales captivas y excluidas del proceso de construcción del Estado liberal contemporáneo capitalista a partir del siglo XIX. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Significa que si nosotros miramos el mapa de Europa durante el siglo XIX, nos encontramos de manera efectiva, de manera, podríamos decir, ejecutiva, que se van configurando unas nuevas formas de dominación que sobre todo tienen un denominador común, que es que el Estado liberal contemporáneo, certifica legalmente cuáles son las nuevas formas de dominación y cuáles son las reglas necesarias que el capitalismo industrial o el capitalismo agrario necesitan para desarrollarse. Claro, ese proceso de configuración del Estado liberal capitalista a lo largo especialmente del siglo XIX, pero también a lo largo del siglo XX, se caracteriza por diversos aspectos, pero fundamentalmente se caracteriza por un aspecto fundamental, que es que el Estado, como instrumento de dominación del capitalismo que certifica, ejecuta a través de la violencia las relaciones de explotación del capitalismo, se configura en Estado-nación. ¿Qué significa que se configura en Estado-nación? Pues que toda esa realidad muy variada de conciencias de tipo nacional, de realidades de tipo nacional, que habían existido de manera clara desde inicios del siglo XVIII, es decir, empiezan a aparecer identidades colectivas que van más allá de las identificaciones religiosas, de las identificaciones locales, de las identificaciones estrictamente étnicas y aparecen realidades, conciencias de grupo de tipo nacional, lo que sucede en el proceso de construcción del Estado-nación capitalista es que fundamentalmente el Estado instrumentaliza buena parte de esas identidades nacionales. ¿Para qué? Para ejecutar mejor su dominación. Este es un hecho distintivo que se produce en el Estado francés, se produce en el Estado español, se produce en Italia, se produce si nosotros miramos todos los ejemplos de construcción del Estado liberal contemporáneo, vemos que hay una identidad colectiva de tipo nacional dominante que sirve como elemento ejecutor de la construcción del Estado-nación. Claro, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Sucede que muchas de las identidades nacionales que desde época moderna han ido apareciendo en Europa y en el resto del mundo son absolutamente instrumentalizadas por la construcción del Estado capitalista y se convierten en identidades del poder en el sentido que son identidades captivas del proceso de construcción de una estructura estatal de dominación. ¿Qué sucede aquí? Aquí suceden, podríamos decir, varias cosas. La primera es que esa forma de convertir en captiva pues, la identidad nacional francesa o castellana o la estrictamente inglesa o la piemontesa en Italia, convierten esos grupos nacionales en grupos nacionales dominantes que sirven al proceso de homogeneización que necesitan los estados precisamente para triturar los lazos comunitarios que desafían la lógica de dominación del Estado nacional. Y en la mayoría de casos esos procesos de instrumentalización, de utilización de las identidades nacionales son extremadamente efectivos, pero en muchos otros fracasan. Es decir, en muchos estados de Europa el proceso de homogeneización nacional que acompaña al proceso de construcción del Estado capitalista no es al 100% efectivo, es decir, fracasa. En el caso del Estado español, ese fracaso es constatable no solo en los países catalans, sino es constatable en otros puntos, podríamos decir, del Estado, y fundamentalmente ese proceso de homogeneización de la identidad nacional acompañada de la construcción del Estado se produce ¿por qué? Porque hay toda una serie de sociedades, la sociedad catalana, especialmente en el País Valenciano, pero también en el Principat,
que resisten por motivos diversos a ese proceso de homogeneización nacional. Claro, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Que hay toda una serie de realidades nacionales que quedan excluidas de este captiverio del Estado liberal, que son realidades nacionales subordinadas, realidades nacionales marginadas, que no encajan bien con ese proceso de dominación que necesita homogeneizar un determinado grupo humano. Claro, el proceso de homogeneización del Estado liberal, en el caso de Cataluña, en el caso de los países catalanes, en el caso de la catalanidad, es un fracaso estrepitoso. ¿En el sentido de qué? Pues en el sentido de que la catalanidad, en un sentido amplio, no logra ser integrada por el proyecto de construcción del Estado Nacional Español ni a lo largo del siglo XIX y con dificultades a lo largo del siglo XX. Claro, este elemento es importante, ¿por qué? Porque la formulación de un proyecto de construcción nacional en términos de países catalanes evidentemente desafía la lógica de la construcción del Estado liberal capitalista en el XIX y el XX, pero a día de hoy desafía aún más la lógica de reformulación, reafianciamiento del Estado Nacional Español, en el sentido de que dinamita las estructuras de dominación del Estado y sobre todo dinamita todo ese proceso de recentralización, de reconstrucción de la identidad del nacionalismo español clásico que se había formulado en términos explícitos durante una dictadura fascista que está rearmándose. La formulación de la construcción nacional de los países catalanes a día de hoy se convierte no en más revolucionaria que nunca, porque siempre ha tenido ese carácter revolucionario, pero se convierte en un proyecto de construcción nacional intrínsecamente revolucionario, en el sentido de que desafía las formas de dominación de los estados-nación que, aunque hace unas décadas hubo toda una retórica del proceso de desaparición del Estado-nación tradicional como forma de dominación, se han demostrado, y eso todos los apologetas de la disolución del poder, de la desaparición del Estado, algunos de las izquierdas a finales de los años 90 y principios del siglo XXI, que decían que el Estado era una realidad en proceso de extinción y que el Estado-nación era también un marco superado para la forma de intervención política, pues podríamos decir que han fracasado estrepitosamente en este análisis, porque a día de hoy el Estado-nación se ha convertido en el elemento fundamental de aplicación de las relaciones de explotación capitalistas en el estado neoliberal de desarrollo del mundo en el planeta a día de hoy. Por lo tanto, desde este punto de vista, la formulación de la construcción nacional de los países catalanes cuestiona, podríamos decir, ese proceso de construcción, de afianzamiento del Estado-nación español como proyecto revolucionario antagonista. Claro, este es un elemento importante. ¿Por qué? Porque si la conciencia nacional catalana escapó de la lógica de la construcción del Estado-nación liberal, se convirtió, podríamos decir, en una identidad nacional relegada de segunda, que no podía ser exterminada por la ineficiencia de la dominación, pero que existía como una realidad completamente subalterna. Eso que plantea una cuestión interesante desde nuestro punto de vista y desde la posición de la izquierda independentista. Fundamentalmente plantea una idea que se fundamenta en que la catalanidad o la valencianidad o la balearidad, da igual, es decir, la catalanidad como realidad nacional se ha fundamentado y se ha desarrollado a lo largo de los siglos contemporáneos, fundamentalmente por un aspecto, por la fuerza de un aspecto fundamental que son las prácticas sociales y la capacidad de generar formas de organización de los intereses colectivos por parte del pueblo trabajador y por parte de las clases subalternas. Este es un factor fundamental que señaló hace años un historiador del catalanismo popular como era Josep Termes, en el sentido de que fundamentalmente la pervivencia, la existencia de la catalanidad se debía ¿a qué? Se debía a toda una serie de formas comunitarias desarrolladas por las clases populares, por las clases trabajadoras, que partían de una cierta intuición antiestatista, de una cierta formas de resistencia al Estado, y que precisamente en todas esas prácticas políticas y organizativas y sociales que se vehiculaban culturalmente en catalán, pues permitían la supervivencia de esa realidad nacional a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX.
Claro, esa cuestión es fundamental en el sentido de que nosotros nos encontramos con una realidad de tipo nacional, con una cuestión nacional como es la catalana, que ha sido sustentada, ha sido producida socialmente a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, fundamentalmente por una serie de prácticas sociales, de prácticas políticas, de formas de organización que han servido, han sido útiles ¿para qué? Para vehicular los intereses colectivos de las clases subalternas y las clases trabajadoras. Es decir, este es un aspecto importante en el sentido de que fundamentalmente desde nuestra concepción de la cuestión nacional y desde nuestra concepción de la realidad nacional catalana, hay toda una serie de fenómenos sociales que son fenómenos sociales cambiantes y que explican precisamente el sentido político de la cuestión nacional catalana y de los países catalanes a día de hoy. Claro, en este sentido nosotros nos encontramos, podríamos detectar a través de la historia de los países catalanes en el siglo XX, en el siglo XIX, una serie de ejemplos concretos que son ejemplos de esa realidad nacional y que son ejemplos precisamente que nos muestran cómo unas determinadas prácticas de confrontación social, de organización comunitaria, producen una realidad nacional en contra del Estado y diferenciada de la lógica del Estado-Nación español. En este sentido, hay casos estudiados, casos clarísimos, desde la aparición a principios del siglo XX de un sindicalismo revolucionario de masas que se desarrolla a lo largo y ancho de todos los países catalanes. Da igual si este sindicalismo revolucionario de masas tiene posiciones anarcosindicalistas, anarquistas, propias del sindicalismo revolucionario. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que se producen toda una serie de formas de organización social, de prácticas políticas comunitarias, de prácticas políticas de la clase trabajadora, que denotan, que manifiestan la existencia de una determinada realidad nacional. De una determinada realidad nacional que no siempre tiene una formulación política clara. Es decir, ya lo planteábamos al inicio de la sesión, que exista una realidad nacional catalana a lo largo y ancho de los países catalanes no significa que automáticamente haya un proyecto político con capacidad de articular, de vehicular esa realidad nacional en un sentido de liberación nacional, de transformación social radical de la sociedad. Esa es otra cuestión. Pero la constatación de que precisamente la conciencia nacional catalana, la realidad nacional catalana, se fundamenta y llega hasta el día de hoy por formas, por prácticas comunitarias que vehiculan intereses colectivos, sobre todo los trabajadores, es un aspecto fundamental. Claro, si esto es así, hay otro elemento, ¿no? Planteábamos al inicio una constatación y aspectos fundamentales de nuestra posición al entorno de los países catalanes. Hay otro elemento importante que es si fundamentalmente la catalanidad ha existido, es absolutamente deudora de unas prácticas colectivas fundamentadas en las clases populares y trabajadoras. Nosotros nos encontramos con otra cuestión fundamental que básicamente la formulación de la catalanidad en términos políticos también se ha fundamentado en la construcción de una identidad comunitaria. Y este es un aspecto fundamental, ¿por qué? Porque contradice el proceso de domesticación de las identidades nacionales en manos del Estado-nación capitalista que se construye en todo el mundo a partir del XIX y contradice también la lógica de la individualización, también en su formulación nacional, propia del capitalismo en su estado de desarrollo actual. Claro, la idea de que la formulación de la catalanidad es fundamentalmente un proceso de construcción de una identidad comunitaria se basa en dos aspectos fundamentales. La primera cuestión fundamental, claro, la construcción de la catalanidad, la construcción de una realidad nacional y de una conciencia nacional construida a través de una identidad comunitaria. ¿Eso qué significa? Que fundamentalmente la catalanidad y los proyectos políticos derivados se han fundamentado históricamente en aspectos como las formas de vida propia, casi en un sentido antropológico, las actitudes políticas y sociales, los patronos de comportamiento y de relaciones sociales fundamentalmente entre sectores populares y también en otros aspectos que podríamos decir más clásicos o más estándares de las identidades nacionales, desde las sociabilidades, la lengua, los valores compartidos, las formas simbólicas de cultura. Es decir, este es un aspecto fundamental porque
en muchos casos las conciencias nacionales o las realidades nacionales se han caracterizado como sinónimo en un sentido estricto, como factores básicamente asociados a aspectos etnoculturales. Claro, en el caso catalán, evidentemente hay una base etnocultural que fundamenta, que sirve, que es un elemento central del proceso de construcción nacional, pero tan importante como esa base etnocultural son todos los aspectos de construcción social de un determinado grupo nacional que abarcan, lo decíamos, desde formas de organización política, formas de organización social, que son claramente distintivos de los países catalanes como realidad nacional. Estos aspectos podríamos decir que configuran una pieza fundamental de la construcción de esta identidad comunitaria. El segundo aspecto fundamental, también en ese sentido de construcción de una identidad comunitaria, tiene que ver fundamentalmente con la catalanidad y con la conciencia nacional como un instrumento práctico, especialmente para las clases subalternas, un instrumento práctico para vehicular sus formas de resistencia y sus formas de lucha a la dominación. Claro, cuando nosotros decimos que la catalanidad y la realidad nacional catalana en el conjunto de los países catalanes ha sido un instrumento útil, ha sido un instrumento práctico para ejecutar formas de dominación de los intereses de las clases populares y de los sectores subalternos, nos estamos refiriendo a que aspectos como no solo la utilización de la lengua, no solo la expresión en términos culturales en catalán ante las autoridades del Estado, no solo aspectos más de tipo etnocultural, sino fundamentalmente toda una serie de prácticas asociadas comunitarias propiamente centrales en la construcción de esta identidad, han servido ¿para qué? Han servido fundamentalmente para resistir las formas de dominación. Claro, eso podríamos encontrar ejemplos prácticos a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. En el caso del siglo XIX hay un elemento fundamental que son, por ejemplo, todos los movimientos de resistencia asociados a la gestión colectiva de la propiedad de la tierra en todos los puntos de los países catalanes. Claro, ante la lógica de la privatización, de la mercantilización de las tierras comunales existentes a lo largo y ancho de los países catalanes a lo largo del siglo XIX, las formas de identidad comunitaria centrales, podríamos decir, en la construcción de esta catalanidad, abogan y fundamentan su identificación colectiva ¿en qué? En aspectos como la gestión colectiva de la tierra por parte del municipio, por parte del pueblo, por parte de la ciudad. En el siglo XX podríamos encontrar otras formas de resistencia también que sirven para vehicular aspectos concretos, aspectos útiles, aspectos de confrontación práctica a través de la identidad. Pero este es un aspecto que no es en ningún caso exclusivo de la realidad nacional catalana, pero que sí que ha sido un aspecto fundamental. Un aspecto fundamental que explica, entre otras cosas, el cierto éxito, la cierta capacidad precisamente de los catalanes como grupo nacional de generar complicidades, de crecer, de producir adhesiones individuales a unas formas colectivas de tipo nacional por parte de flujos de población llegados, podríamos decir, a lo largo del siglo XX, fundamentalmente de otras partes del Estado español, y a finales del siglo XX, primeros años del siglo XXI, de cualquier parte del planeta. Pero en este sentido yo creo que ese aspecto comunitario, útil, práctico de la identidad nacional es un aspecto fundamental distintivo del proyecto de construcción nacional de los países catalanos. Claro, todos estos aspectos que hemos planteado, nos quedarían fundamentalmente dos aspectos importantes, centrales, para apuntalar la idea dels països catalans com un proyecto de construcción nacional revolucionario que cuestiona la lógica del Estado liberal y cuestiona también las lógicas de las identidades nacionales estándar propias de los Estados-naciones consolidados a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, habría otro aspecto importante, y en ese sentido la posición de la izquierda independentista o una posición estrictamente del marxismo de liberación nacional cuestionaría las concepciones tradicionales del catalanismo político conservador o reformista, pero básicamente de un catalanismo político regional existente en las 4 provincias catalanas del Principat de Cataluña, que es la concepción misma de la catalanidad.
Claro, desde el punto de vista del catalanismo hegemónico a lo largo del siglo XX, y también podríamos decir desde el punto de vista del soberanismo gubernamental o del soberanismo transversal a principios del XXI, la catalanidad, en un sentido absoluto, se concibe básicamente como un tipo de identidad nacional regional, es decir, regional en el sentido de restringida a unas formas de catalanidad particulares, que son las de las 4 provincias catalanas, sin tener en cuenta que precisamente esa catalanidad de las 4 provincias catalanas no se puede explicar ni tiene sentido sin la catalanidad en su conjunto, es decir, tú no puedes explicar, por ejemplo, una determinada realidad en términos nacionales como es la que existe en el Principat, en un sentido lingüístico, en un sentido ortográfico, en un sentido etnocultural, si se quiere, sin tener en cuenta que hay una catalanidad más amplia de la cual se nutre y que da sentido precisamente a este Principat de Cataluña, pero en todo caso, fundamentalmente, la concepción de la catalanidad hegemónica por parte del catalanismo político de varios signos a lo largo del siglo XX, también del soberanismo transversal a día de hoy, fundamentalmente considera que hay unos elementos absolutamente ordenados, unos elementos absolutamente codificados, que son los que determinan qué es la forma de catalanidad por excelencia. Claro, en esos elementos codificados, podríamos hacer caricatura, pero no es necesario porque yo creo que todo el mundo más o menos entiende a qué nos referimos y cuáles son estos elementos claramente definitorios de esta identidad nacional catalana. Pues en estos elementos, fundamentalmente, lo que sucede es que hay una catalanidad claramente definida y hay otra catalanidad incómoda, que fundamentalmente sería la catalanidad existente en el País Valenciano, en las Islas Baleares, en la Cataluña Nord o en la Franja de Ponent, que fundamentalmente se considera una catalanidad existente pero incómoda y por lo tanto no susceptible de ser integrada en un proyecto de construcción nacional. Claro, desde el punto de vista de la izquierda independentista y podríamos decir, desde un análisis marxista de la cuestión nacional catalana, fundamentalmente estas concepciones de la catalanidad tienen un problema, que son incapaces de discernir, de clarificar la magnitud del grupo nacional de los catalanes y las catalanas a día de hoy. Es decir, son incapaces de analizar, leer que precisamente la catalanidad como realidad nacional y los países catalanes como realidad nacional objetiva van más allá de proyectos políticos de clase dirigidos por la burguesía que conciben fundamentalmente la catalanidad como un proyecto regionalista en función de unos intereses determinados que responden a una agenda política. Claro, en este sentido, nuestra concepción de la catalanidad y la concepción de la catalanidad en un sentido amplio, la catalanidad podríamos decir existente, fundamentalmente parte de una concepción del proceso de construcción de una identidad nacional que tiene un carácter multipolar, que tiene un carácter horizontal, que no tiene un carácter verticalista y fundamentalmente parte de la constatación de que la catalanidad, nuestros elementos de conciencia y realidad nacional a lo largo de la época contemporánea, se fundamentan precisamente en aspectos diversos, se fundamentan en la existencia de una catalanidad diversa, de una catalanidad absolutamente heterogénea. ¿Heterogénea por qué? Porque se fundamenta más en prácticas sociales que no en formas de codificación institucional, ni en proyectos políticos explícitos, y que en ningún caso se corresponde, podríamos decir, con aquella visión nacional reducida a las 4 provincias catalanas que desechan aspectos fundamentales de la conciencia nacional catalana, aspectos centrales, y que fundamentalmente se desechan por intereses políticos que responden, pues, en la época, podríamos decir, dorada del regionalismo autonomista de Pujol a la construcción de un poder autonómico, pero a día de hoy, pues, fundamentalmente se desechan también por la construcción de un proyecto de reformulación del Estado discursivamente independentista que considera incómoda toda esa realidad de la conciencia nacional catalana y precisamente los países catalanes como proyecto posible de construcción nacional. El último elemento fundamental, y con este terminaríamos, que nos serviría básicamente para concluir y para
abigarrar esta serie de aspectos que hemos planteado a lo largo de nuestra intervención. El último aspecto fundamental, que es central en la construcción no solo del proyecto nacional de los países catalanes, sino fundamentalmente de esta realidad nacional objetiva existente, es la centralidad de la confrontación social y el conflicto de clases. La centralidad de la confrontación social y el conflicto de clases, ¿en qué sentido? Fundamentalmente en dos sentidos. En que el conflicto de clases, la confrontación social son un elemento central de todo proceso de transformación, cambio y continuidad de las sociedades, y si hay un elemento claramente distintivo de los países catalanes como realidad nacional y del proyecto nacional posible de los países catalanes a lo largo del siglo XX, es una forma concreta de lucha de clases, de confrontación social, que se expresa siempre en mayor o menor grado a través de la confrontación nacional. Eso resulta muy evidente en los años 30, en la efervescencia política y social del movimiento obrero, por ejemplo, en el Principat de Cataluña, en el País Valencià, en las formas de organización, por ejemplo, de organización y lucha de clases sobre la propiedad de la tierra en el conjunto de los países catalanes, en las formas de resistencia antifranquista en los años 40 y 50, incluso en la configuración y las formas de combate de la izquierda revolucionaria independentista en todo el periodo post-transición. Las formas concretas de confrontación social y de lucha de clases son elementos distintivos de una determinada realidad nacional que opera en este sentido con unas particularidades distintas a las del resto del Estado y distintas, aunque con analogías, a las existentes en el resto de Europa y también en el resto de grupos nacionales de la península ibérica. El segundo elemento fundamental, claro, la confrontación social y el conflicto de clases como elemento distintivo de esa realidad nacional y de ese proyecto posible de construcción nacional, en el sentido de que fundamentalmente nosotros no podemos hacer abstracción de las relaciones de explotación existentes en un momento y en un tiempo determinado. Y el proceso de configuración histórica de los catalanes y catalanas como grupo nacional es un proceso de configuración que acaba creando una conciencia de grupo de tipo horizontal, es decir, cualquier persona que habita en los países catalanes puede identificarse como parte de un determinado grupo nacional catalán, pero al mismo tiempo ese proceso de identificación horizontal es absolutamente permeable, está absolutamente rasgado por unas formas de explotación vertical, de capital-trabajo, que determinan la forma societaria histórica que se crea y que se produce y se reproduce permanentemente. Claro, este aspecto es fundamental, ¿por qué? Porque desde nuestro punto de vista, plantear el proceso de construcción nacional de los países catalanes, pero plantear la aproximación a la cuestión nacional, haciendo abstracción de las relaciones de explotación existentes en nuestra sociedad a día de hoy, del carácter concreto de estas relaciones de explotación existentes, es no solo hacer trampa, sino que es justificar proyectos políticos, proyectos de construcción política que pretenden reforzar el capitalismo realmente existente a día de hoy en los países catalanes y en el resto del planeta. Claro, desde este punto de vista, el proyecto de construcción nacional de los países catalanes se sitúa en un polo claramente antagonista a las formas de explotación y a las necesidades del capitalismo realmente existente a día de hoy. ¿Por qué? Porque fundamentalmente un proyecto de construcción comunitaria que desafía el marco del Estado-Nación, que en última instancia es el marco del Estado-Nación español, el marco fundamental de gestión de la acumulación de capital, el marco fundamental de certificación y de dominación de un tipo de relaciones determinadas entre capital y trabajo, fundamentalmente marcadas por la agenda neoliberal que aplica el Estado, y el marco ideal de creación de una falsa conciencia, que es la falsa conciencia nacional de tipo español. Claro, todo ese tipo de factores ante el proceso de construcción y el proyecto de países catalanes se ven absolutamente cuestionados, se ven absolutamente confrontados. En este sentido, podríamos decir que no solo el proyecto de construcción nacional de los países catalanes es una necesidad en términos de existencia de la nación catalana en el conjunto de los países catalanes, sino que es una necesidad, podríamos decir, en la lucha
por parte de los trabajadores, de la clase trabajadora, precisamente por desafiar estas formas de explotación, porque es un elemento que recoge, que concentra, a diferencia de lo que sucede con, no solo con la construcción de la conciencia nacional española, sino a diferencia de lo que sucede incluso con el proceso de construcción de una identidad nacional regional restringida a las 4 provincias catalanas del Principat, la construcción nacional de los países catalanes y la realidad nacional de los países catalanes cuestiona, concentra todo de aspectos de antagonismo que ponen en jaque no solo el Estado español, sino las formas de explotación realmente existentes en el Estado español y en la península ibérica a día de hoy. Si hay alguna cuestión, pues ahora podemos plantearla o profundizar o hacer alguna aclaración.